Esa noche es cuando tiene lugar la última cena, después del anochecer. Judas ya ha salido y se dirige al huerto de Getsemaní, donde arrestan a Yeshua. Luego lo llevan a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote, y Anás dice: llévenlo inmediatamente ante Caifás y reúnan al resto del Sanedrín. Esto es un tribunal amañado del Sanedrín. Se están reuniendo en plena noche. Está prohibido. Nadie puede emitir un juicio. El Sanedrín no puede emitir un juicio en medio de la noche. Pero van a reunir a las personas que condenarán a Yeshua. Ese es su objetivo. José de Arimatea y Nicodemo no van a ser invitados a la reunión esa noche, se los garantizo. Y luego en la casa de Caifás es cuando Pedro niega al Señor 3 veces. Y después de que él es juzgado en ese juicio simulado, llevaron a Yeshua de la casa de Caifás al salón del juicio, que es el tribunal de Pilato. No era temprano. Y ellos mismos no entraron en el tribunal para no contaminarse, para poder comer la Pascua. Los fariseos se negaron a entrar en el pretorio de Pilato, no querían contaminarse. Entonces, ¿para qué? Para poder comer la Pascua. ¿Ya se celebró la cena de Pascua? No, thank you. En absoluto, en lo más mínimo. Me acabo de acordar de algo que, bueno, supongo que si esto sale en televisión, no debería hablar del cementerio teológico de Dallas, donde se gestó todo esto. Pero intentan decir que los galileos celebraban la Pascua un día antes que los judíos de Jerusalén, que tenían 2 cenas de Pascua separadas. Eso solo ocurre en tu mente occidental, enferma y retorcida de gentil. Eso nunca ha pasado en toda la historia de la humanidad. Pero no, tenemos que inventar cosas. Simplemente inventan cosas pensando que la gente es tan tonta que no puede leer la Biblia ni la historia por sí misma. Otra gran historia, que al sumo sacerdote le ataban una cuerda a la pierna por si moría en el lugar santísimo para poder sacarlo arrastrándolo. ¿Quién se inventó eso, pero aún así tiene vida propia? Jamás en la historia del mundo. Esto no lo podrías leer en ningún lado. Simplemente lo inventaron en Estados Unidos y lo siguen repitiendo. ¿Qué sombra profética representa eso? No estoy seguro. Supongo que Yeshua siendo arrastrado fuera de la sala del trono, no lo sé. O sea, ya sabes, es como... Quiero decir, se inventan las cosas más tontas. No. Hay una sola Pascua. Hay un día en que se sacrifican los corderos de la Pascua. El día de preparación es un día de trabajo. Es el día 14. Eso es todo. Y los corderos se comen después de la puesta del sol del día 15. No hay nada más que funcione. Todo lo demás es una invención, es un cuento de hadas. Ahora bien, no entraron en la sala del juicio porque no querían contaminarse, así que vinieron a la Pascua. Así que Pilato tuvo que salir hasta donde estaban. Yeshua está en la sala del juicio. Pilato ve que le han traído a alguien para ser juzgado temprano en la mañana. Lo meten en este asunto. Y luego tiene que salir hasta donde están y decir, ¿qué acusaciones traen contra este hombre? Ellos respondieron y dijeron, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Y Pilato respondió, entonces llévenselo y júzguenlo según su propia ley. Malhechor significa tipo malo. Y Pablo dice, si no fuera un malhechor, si no fuera un tipo malo, no te lo habríamos traído. Bien, entonces júzguenlo según su ley, porque no existe una ley contra ser un tipo malo. Tienes que hacer realmente algo que esté en contra de la ley. Así que si tienes algún tipo de ley contra los tipos malos, entonces adelante y júzgalos tú mismo. No me molestes con estas cosas. Y luego volvieron y dijeron, bueno, él está provocando todo tipo de insurrección. Él se hace rey. Él se hace rey. Bueno, esto puede sonar un poco a traición. Y entonces Pilato volvió a entrar en la sala de juicio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto es lo que están diciendo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua respondió y dijo, ¿dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros acerca de mí? Y Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío?
Mira, Yeshua lo está confrontando con el 9º mandamiento. No darás falso testimonio. Si alguien ha dado testimonio en su contra, entonces las Escrituras dicen que se debe traer tanto a la persona que ha dado el testimonio como a aquella contra la que se ha testificado. Ambos son llevados ante los jueces, quienes hacen una investigación diligente para averiguar la verdad. Si esta persona ha presentado una acusación legítima, si el hombre ha dado un falso testimonio, si no tiene información de primera mano, eso es perjurio. Y si ha dado testimonio contra esta persona, y si eso le habría costado a este hombre su mano, su ojo o su vida, entonces el mismo veredicto recaerá sobre ese hombre. Córtenle la mano, sáquenle el ojo, mátenlo para que el mal sea eliminado de la tierra. Yeshua dijo: ¿estás dando este testimonio contra mí por ti mismo o alguien más te lo dijo? Él dijo: ¿acaso estoy obligado a cumplir la Torá? ¿Soy judío? ¿Debo seguir vuestra ley de testigos? Vuestro propio pueblo y vuestros sacerdotes os han entregado a mí. ¿Qué habéis hecho? Ya sabes, testificar contra ti mismo. ¿Podrías ayudarme con esto, Yeshua? Dame un hueso. Sabes, quieren que te condene, pero no me han dado nada. Puedes decirme algo que hayas hecho mal y por lo que pueda condenarte. Pero verá, la autoincriminación tampoco es legal. Y este es el lugar, este es el lugar que me deja totalmente asombrado, porque ¿quién es ese antisemita borracho en Hollywood? Mel Gibson. Oh, Mel Gibson. Espera, no debería haber dicho eso. Bueno, Mel Gibson, ese brillante erudito bíblico. De hecho, gastaron millones de dólares en hacer una película basada en el sueño de una monja despistada. Me perdí gran parte de esto, porque es en este punto donde Pilato sale y dice: este hombre no ha hecho nada malo, no encuentro en él ninguna falta. 4 veces les va a decir a los fariseos: no encuentro ninguna falta en él. Esta vez cuando sale dice: no encuentro ninguna falta en él, no ha hecho nada malo. Ellos dicen: ¿cómo que qué? Está provocando una insurrección por toda Galilea. Él dijo: ¿Galilea? ¿Él es de Galilea? Ellos dijeron: sí, es de Galilea. Bueno, ¿por qué no lo dijeron antes? Esa es la jurisdicción de Herodes. Guardias, lleven a este hombre y llévenlo al palacio de Herodes. Y así, entonces llevan a Yeshua al palacio de Herodes. Los fariseos van detrás de ellos. Y cuando llegan al palacio de Herodes, por supuesto, se anuncia que Pilato ha enviado a Yeshua allí porque es su jurisdicción. Y cuando Herodes oye esto, se emociona muchísimo. Lleva mucho tiempo queriendo ver a Yeshua. Lleva meses hablando de esto. Y finalmente está aquí. Cree que tal vez lo verá obrar un milagro, sacar un conejo de la chistera o algo así. Por eso Herodes se muestra tan optimista respecto a todo esto. Yeshua es traído. Entonces Herodes se acerca y dice: he oído tanto sobre ti, por favor. Y cuando empieza a hablarle, Yeshua permanece completamente impasible y no abre la boca. Se negó a decirle ni una sola palabra. Y Herodes se enfada mucho en este momento. ¿No me vas a hablar? Y empieza a burlarse y a mofarse de él. Así que sale y averigua con los fariseos, los que lo acusan, cuáles son esas acusaciones. O él se hace pasar por rey, el rey de los judíos. Ya veremos eso. Entonces llama a su guardia y dice: traigan el manto real. Le pusieron el manto real y empezaron a burlarse de él. No lo golpean. Un gran hombre, el rey de los judíos. Oh sí, eres realmente especial. De verdad vas a conquistar el mundo ahora, ¿eh? Y seguían burlándose y mofándose de él, tratando de provocarlo, intentando que dijera algo. Él se negó a pronunciar una sola palabra y Herodes estaba absolutamente furioso. Le quitó el manto, lo llevó de regreso ante Pilato. Esta vez Herodes baja con él. Y se dice que cuando Herodes llega allí con Pilato, los dos nunca se habían llevado bien en todos esos años. Nunca se llevaron bien.
Pero ese día, porque tenían un problema en común, se hicieron amigos cercanos. Se sentaron y discutieron el asunto y finalmente Pilato dijo: bueno, lo que voy a hacer es que los haré azotar, los voy a flagelar y luego los voy a liberar. Y entonces suena como algo razonable de hacer. Hay que satisfacer a esta gente porque no hay manera de que salgamos de esto. Yeshua no le responde nada a Herodes. Nada avanza, así que los vamos a golpear. Vamos a sacarles una confesión a golpes. Entonces le quitan las vestiduras a Yeshua y un soldado romano toma un flagelo que tiene correas de cuero con pedazos de hueso y metal atados en las puntas. Y la primera vez que lo clava en la espalda de Yeshua y azota con el flagelo, luego lo arranca y pedazos de carne y sangre salen volando por todas partes y ni una palabra sale de la boca de Yeshua. Oh, ellos se maravillan de esto. Nunca han visto a nadie guardar silencio así. Oh, este gran soldado romano ahora. Vaya, tenemos a un tipo duro aquí, ¿eh? Toma ese látigo una vez más, lo pasa por su espalda y arranca más trozos de carne de su cuerpo. Y él no lo dice. Él no grita. Nunca le habían visto nada igual. Y ahora la virilidad, este soldado romano está siendo desafiado. Es capaz de matar a un toro de un solo puñetazo, pero no consigue que este tipo grite: oh, ya veremos. Antes de que termine, se dice que Yeshua está más retorcido y destrozado que cualquier hombre que haya existido. Trozos de su barba fueron arrancados de su rostro. Fue desfigurado más que cualquier hombre, pero no abrió la boca. Y Pilato y Herodes observan esto. Finalmente lo sacaron y dijeron para que todos lo vieran: he aquí el hombre. Él dijo: llévenselo, crucifíquenlo. Dijo: crucifíquenlo, este hombre no ha hecho nada malo. Y él dijo: tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó eso, tuvo aún más miedo. Cuando oyó eso, que él se hace llamar hijo de Dios. Ellos acababan de verlo pasar por una golpiza que ningún hombre había soportado jamás. Él se hace llamar hijo de Dios. Y Pilato volvió a entrar en la sala del juicio. Él dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yeshua no respondió ni una palabra. ¿No me hablas? ¿No me respondes? ¿No te das cuenta de que tengo el poder para liberarte? El poder para acabar con tu vida. Yeshua dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Justo en este momento se le heló la sangre. Desde ese momento buscó la manera de liberarlo. No hay forma de que quiera tener algo que ver con esto. Está asustado. Su esposa salió y le dijo: no tengas nada que ver con este hombre inocente, nada que ver con él. Él es inocente. Pilato se lava las manos. Soy inocente de la sangre de este hombre. Se sentó en su asiento de juicio. Era la preparación de la Pascua. La preparación de la Pascua. Era como la hora sexta. Dijo: he aquí a vuestro rey. Y el sumo sacerdote dijo: no tenemos más rey que el César. Y entonces lo dejó ir, porque finalmente Pilato fue acorralado. Era o su lealtad al César o iba a dejar que este hombre quedara libre. Y con la presión que le pusieron dijo: llévenselo y crucifíquenlo. En las mismas horas en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en el monte del templo, Yeshua estaba colgado allí en la cruz romana. El resto de los detalles no puedo contarlos esta noche. Por eso debes conseguir el gran secreto del templo de Salomón. No hay nada que yo enseñe que sea más importante que lo que está ahí. Y si tienes que vender tu casa, consigue ese video. Solo cuesta $150,000 en oferta ahora mismo. Y es una ganga incluso al doble de ese precio.
Cuando Yeshua supo que su hora había llegado, dijo: tengo sed. Clamó a gran voz: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y dice, por tanto, los judíos, porque era la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era un día solemne. No era un sábado semanal. Este es un día solemne. Se acerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Acaso no te dije que esta era la situación? Aquí está, justo en la escritura. Es un sábado solemne, no un sábado semanal. Le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas para que pudieran ser retirados, porque a veces podía tomar hasta una semana que un hombre muriera torturado en la cruz. Así que un soldado romano salió, se acercó al primero que colgaba en la cruz, tomó una barra de acero de unos 30 kilos y la balanceó, aplastando sus piernas inferiores. Y cuando le rompieron las piernas, ese hombre ya no tenía huesos sobre los que apoyarse para poder levantarse y tomar otra bocanada de aire. Y por más que luchara, no podía tomar otra bocanada de aire. Y sus ojos se vidriaron. El soldado romano se acercó al siguiente, tomó la barra de acero y se escuchó un último grito desgarrador. Fue su último aliento. Dice que cuando se acercó a Yeshua y vio que ya estaba muerto, se maravilló, pero no le rompió las piernas. Los soldados tomaron una lanza, le atravesaron el costado y salió sangre y agua. El Cordero de la Pascua no debía tener ningún hueso roto por una razón, porque era una imagen del Mesías. Ahora, al día siguiente, el día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en grupo diciendo: Señor, recordamos que ese engañador dijo mientras aún vivía que después de 3 días resucitaría. Ellos sabían lo que él dijo. Solo la Iglesia Cristiana Occidental no sabe lo que él dijo. Ordena, por lo tanto, que el sepulcro sea asegurado hasta el final del 3er día. Y así como las Escrituras dicen que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Y aquí es cuando sucedió. Este es el momento en que Yeshua fue cortado, pero no por sí mismo. Fue el miércoles 14. Para que la Pascua ocurra en un miércoles, entonces debemos tener la primera aparición de la luna nueva del Aviv, la cebada, después de la puesta del sol en la noche del miércoles. No hay opciones. Cualquier otro día, la crucifixión no puede ocurrir en el día correcto y nunca obtendrás 3 días y 3 noches. Nunca tendrás a Yeshua cumpliendo el Bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. Nunca lo tendrás resucitando a los muertos y presentándolos como los primeros frutos después de 3 días y 3 noches. Las Escrituras serían destruidas si la crucifixión ocurriera en un año en el que la luna nueva del Aviv, la cebada, no apareciera en un miércoles después de la puesta del sol. Así de precisos tienen que ser estos cálculos para que las Escrituras se cumplan. Cualquier otro día es un error fatal. Cualquier otro día es un error fatal y no puedes salir de él. Así que no me importa cuál sea tu filosofía o teoría favorita, si no es la luna nueva apareciendo el miércoles al anochecer cuando la cebada está Aviv y la Pascua ocurriendo en un miércoles, hay errores fatales en ella y puedes tirar toda tu teoría a la basura. Porque de esta manera las Escrituras funcionan de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, vamos a ver cómo todo esto encaja con la profecía para los últimos días. Que la profecía de Daniel, la profecía de las 70 Shavuaimá, se cumple en 3 niveles. Y vamos a ver cada uno de esos 3 niveles, uno de los cuales ya se ha cumplido en su mayor parte. Y sin embargo, hay una sección que aún está por cumplirse en el futuro. Otra capa que está completamente cumplida y una capa en la que estamos ahora mismo en medio de ella. Y hacia ahí es donde vamos.
Y una vez que entendamos cuándo comenzó el ministerio de Yeshua y cuándo ocurrió su crucifixión, entonces podremos ver el resto de los detalles y cómo todas estas profecías finalmente se cumplirán en nuestros días, en nuestro tiempo. Así que lo que hemos visto es que el ministerio de Yeshua, el día 1 de la semana 1, comenzó el día 19 del 11º mes del año 4026, desde la creación, que fue el 27 de la era común, el 16 de febrero. Ese fue el día 1, semana 1. Ese es el día en que Yeshua fue sumergido en el Jordán. Ese es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y permaneció sobre él. Esa fue la única señal que el sumo sacerdote elegido por el Todopoderoso, Yohanan ben Secharía, el Cohen, el hijo de Zacarías y Elisheba, ese es el día en que él lo sumergió y escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue apenas 41 días después cuando vemos que Yohanan estaba dando su testimonio a los Coanim y a los levitas que fueron enviados por los fariseos desde Jerusalén. Y les dio todo el relato completo, incluyendo el incidente en el que escuchó la voz del cielo, el Bat Kol, la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue lo que llevó a los fariseos a desarrollar la teología, a formular la posición particular que luego se detalla en el relato de la excomunión del rabino Eliezer. Ahora bien, no voy a entrar en gran detalle sobre la excomunión del rabino Eliezer, solo diré que el rabino Eliezer, quien es uno de los rabinos más respetados de todos los tiempos, estaba en desacuerdo directo y en contradicción con todos los demás rabinos respecto a la impureza ritual o la posibilidad de contraer impureza ritual de un horno de piedra. Y durante todo el transcurso de su debate, el rabino Eliezer insistió en que él tenía razón y dijo: si estoy en lo correcto, que los árboles lo demuestren. Y justo en ese momento, mientras todos miraban afuera, un huerto entero fue arrancado de raíz y voló hacia el cielo. Y todos los rabinos se volvieron hacia el rabino Eliezer y le dijeron: eso es un milagro increíble, pero no escuchamos a los árboles. Después de una serie de estos milagros en los que el rabino Eliezer invocó a la propia naturaleza para que atestiguara su virtud y que él tenía razón, finalmente dijo: si estoy en lo correcto, que el cielo lo demuestre. Y justo en ese momento un trueno retumbó y la voz de Dios gritó desde el cielo: ¿por qué discuten con el rabino Eliezer? Saben que en todos los aspectos de la Torá él está sin falta. Y todos los rabinos se volvieron hacia el rabino Eliezer y dijeron: bueno, eso es ciertamente un milagro, pero no escuchamos una voz del cielo. Una vez que el Todopoderoso nos ha dado su Torá, su palabra, tenemos el derecho de interpretarla de la manera que consideremos correcta y el Todopoderoso debe obedecer nuestra decisión. Esa es la historia básica. Ese es el principio fundamental del judaísmo rabínico. Este es el principio fundamental. Una vez que la Torá les es entregada, cualquier interpretación que hagan es la correcta. El Todopoderoso debe obedecerles y ellos no escuchan una voz del cielo. Creo que esa respuesta de los fariseos vino como testimonio directo de Juan, quien dijo: oí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los fariseos dijeron: no escuchamos una voz del cielo, tenemos nuestro propio sistema religioso, ahora el Todopoderoso debe obedecernos a nosotros. Bueno, vemos en el ministerio de Yeshua que él no obedeció mucho de lo que los fariseos habían instituido. Y no es que yo esté en guerra con los fariseos, simplemente estoy en guerra con todo el sistema religioso mundial. No estoy señalando a nadie en particular, estoy señalando a todos. Pero creo que esta es la parte del evangelio del reino que simplemente nunca se cuenta.
que las palabras de Yeshua nunca se enseñan y lo que él hizo y lo que enseñó realmente es desconocido en el mundo occidental y que tenemos que entender los evangelios y lo que él estaba enseñando. Este es un día en que la voz del cielo gritó desde lo alto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego, el día después de que Juan entregó su testimonio a los Kohanim y a los levitas enviados por los fariseos, ese mismo día vio a Yeshua salir del desierto y lo señaló mientras dos de sus discípulos estaban a su lado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue el 1 de Abib. Eso marcó el comienzo del año aceptable del Señor. Fue el primer día del primer mes del año 47 de la era común. Disculpen, 4027 desde la creación o 27 de la era común en el que eso ocurrió. Ahora vamos a retroceder en la historia antigua por unos momentos. Y vamos a hablar de los 70 Shavuim o 77 de Daniel 9. Ahora, para entender esta profecía, tenemos que regresar hasta la Torá. Tenemos que volver al tiempo en que salimos de Egipto y estábamos recibiendo instrucciones mientras estábamos en el monte Sinaí. Y las instrucciones que se nos dieron en un momento particular fueron que cuando entremos en la tierra que se nos prometió, si entonces adoptamos la adoración de los dioses paganos, si aprendemos el camino de los gentiles, cómo adoran y sirven a sus dioses, y hacemos lo mismo diciendo que lo hacemos para Él, el Todopoderoso dijo: esta abominación que están cometiendo va a hacer que yo los castigue. Y si cuando yo traiga al enemigo contra ustedes y los castigue y les muestre y continuamente trate de hacer que se arrepientan y obedezcan mis mandamientos y que no aprendan el camino de los gentiles y que limpien la tierra de Israel y la purguen de todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, Él dijo que si se niegan a obedecerme en esto, los voy a castigar, y cuando sean castigados por el enemigo, si aún así se niegan a obedecerme y a volver a mí, voy a multiplicar su cautiverio 7 veces. Y lo dijo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué lo repitió tantas veces? Porque eso es exactamente lo que hizo Israel. Las 10 tribus del norte, sin importar cuántas veces vinieran los sirios contra nosotros, porque estábamos involucrados en la adoración pagana al Dios Sol, nos negamos a adorar al Dios verdadero conforme al Espíritu y la verdad como se nos dieron los mandamientos. Entonces seguíamos recibiendo golpes. Y finalmente ese cautiverio se multiplicó varias veces y fuimos completamente expulsados de la tierra. También había otra profecía en esa misma sección que decía que una vez que entráramos en la tierra, dependía de que primero entráramos en la tierra. Pero cuando llegamos a la tierra, entonces debíamos contar 7 años. Y el 7º año que estuviéramos en la tierra debía ser un año sabático. Y no debíamos sembrar, no debíamos cosechar, debíamos simplemente dejar que la tierra descansara. Y lo que habíamos cosechado del 6º año no solo duraría durante el 7º año, sino que cuando plantáramos en el 8º año, todavía estaríamos comiendo de la producción del 6º año mientras las plantas crecían. Y aún seguiríamos viviendo de la abundancia del 6º año en el 9º año. Ahora bien, esta es una promesa increíble que se nos hizo, que íbamos a poder dejar descansar la tierra. Nosotros mismos podríamos descansar, podríamos dedicar el tiempo a las Escrituras y tener un año sabático, tener cada 7º año de nuestras vidas para dedicarlo al estudio de las Escrituras y dejar que la tierra descanse y que nosotros mismos podamos descansar un poco en ese año. ¡Qué regalo tan maravilloso! Amén. Y así se nos dijo que cada año sabático, cada 7º año, debemos dejar descansar la tierra. Y si no dejáramos descansar la tierra, el Todopoderoso enviaría al enemigo contra nosotros y el enemigo nos llevaría cautivos a un país extranjero. Y mientras nosotros estemos ausentes de la tierra tendrá su descanso sabático.
Así que él dijo, la tierra va a tener un descanso sabático cada 7 años y lo vamos a hacer a mi manera, o lo vamos a hacer a mi manera, pero lo vamos a hacer a mi manera. La tierra va a descansar. Cada 7º año la tierra tendrá su sábado. Y después de 7 años sabáticos, el año siguiente sería un año de jubileo y ese es un año especial de descanso. Jeremías profetizó que Judá sería llevada al cautiverio y que serviríamos 70 años en cautiverio. ¿Por qué? Porque durante el periodo de 490 años de los reyes nunca guardamos el año sabático. Debíamos exactamente 70 años en los que estaríamos en cautiverio y la tierra debía descansar. Ahora, este es el periodo de tiempo en el que vivió Daniel. Daniel era de la casa del rey. Él pertenecía a la familia real. Fue instruido en toda la sabiduría de Judá, toda la sabiduría de las Escrituras. Fue llevado al cautiverio y también fue instruido en toda la sabiduría de los caldeos. Daniel fue presidente de Babilonia bajo 3 reyes diferentes, 3 emperadores distintos. Fue uno de los hombres más ricos de todo el imperio. Y cerca del final de su vida, Daniel estaba leyendo el rollo de Jeremías, que fue escrito de puño y letra de Baruch, su escriba. Y Daniel estaba viendo que estos 70 años que Judá debía estar en cautiverio, según la profecía, para que la tierra pudiera descansar, estos 70 años estaban a punto de cumplirse en ese momento. Así que Daniel estaba orando al Dios del cielo. Ahora Daniel se da cuenta de que por su posición de autoridad y por lo que ha sucedido en su vida, puede depender del cielo para recibir una respuesta cuando la necesita. Él está orando acerca de estos 70 años porque sabe que tiene una responsabilidad. Hay cosas que se le exigirán a Daniel en su vida como siervo del único Dios verdadero. Y necesita conocer los tiempos y las estaciones que el Creador ha puesto en sus manos y en las manos de la nación. Así que está orando sobre esto y entonces el ángel Gabriel es enviado desde el cielo y le entrega un mensaje. Y este es el mensaje que recibe Daniel cuando está orando acerca del cumplimiento de los 70 años. El ángel Gabriel dice, 70 Shavuojim están determinados sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. La palabra Shavuojim es un uso muy peculiar del idioma hebreo. Y cualquiera que hable hebreo hoy en día asume inmediatamente que son 70 Shavuot, que están determinadas 70 Shavuot. Pero no son 70 Shavuot, 70 semanas. Es literalmente 70 Shavua, que es 7. Y el im al final de una palabra hebrea indica el plural. Así que son 77. Y esto es muy críptico, es un uso muy inusual. Pero esta es una profecía muy inusual. Y esto se enfatiza mediante un uso muy inusual de palabras que significa literalmente 7. Entonces, ¿qué son estos 7? Creo que la pregunta será respondida a lo largo de esto. El ángel Gabriel responde a la pregunta de Daniel sobre los 70 años de cautiverio y le da una respuesta críptica, tal como él la percibió. 70 semanas están determinadas. Para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Para lograr todas estas cosas positivas, se necesitarán 70 o 70 semanas para hacer esto. Por lo tanto, el ángel dijo, escucha con mucha atención y comprende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 7 y 62 7. 7 7 y 62 7 suman un total de 69 7.
69 7, si lo calculas matemáticamente, son 483. Ahora sabemos que desde el mandamiento de salir y restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, serán 7 7 y 62 7. Eso es un total de 69 7. Pero para que toda la profecía se cumpla completamente y se selle, ¿cuántos 7 en total se necesitarán? 77. Pero desde el mandamiento hasta el Mesías es 7 7 y 62 7. Ahora, lo que voy a mostrarte en este gráfico en particular es que te voy a llevar a Aviv 1 del año 27 de la era común. Aviv 1, este es el mismo día en que Yeshua cruzó el río Jordán. Johanán, el sumo sacerdote, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto marca el primer día del primer mes. Esto marca el año aceptable del Señor. Ahora voy a retroceder exactamente 7 semanas y 62 semanas, o en otras palabras, un total de 69 semanas, es decir, 483 años. Esto es lo que voy a hacer. Y nos encontraremos en el año 457 antes de la era común. Ahora, esto es realmente algo bastante interesante, poder retroceder hasta el año 457 antes de la era común, porque esta es una fecha que ni siquiera es discutida entre todos los eruditos y astrónomos seculares. Porque la forma en que los caldeos llevaban su calendario y marcaban el paso del tiempo, la inauguración de reyes, la muerte de reyes, era utilizando el movimiento de los cuerpos celestes, incluyendo eclipses solares y lunares. Y podemos retroceder en el tiempo y encontrar estos eclipses solares y lunares. Y descubrimos que 8 años antes de este momento, en el otoño de ese año, es cuando Jerjes, el rey, murió en el otoño y Artajerjes asumió el trono. Ahora, en la literatura caldea, esto se llama el año de la ascensión. Este es el periodo en el que ahora Artajerjes asumió el trono, pero en Babilonia el rey no era inaugurado hasta el comienzo del año, que según el cómputo babilónico era en el equinoccio de primavera. Y así vemos que el año 457 antes de la era común es en realidad el 7º año del reinado del rey Artajerjes. Así que esto nos ayuda mucho, porque esta es una fecha que ni siquiera es disputada por astrónomos o cronólogos seculares. Debido al movimiento de los cuerpos celestes, todo está detallado. Sabemos exactamente cuándo ocurrió esto. Pero lo fascinante es que el libro de Esdras nos habla de este año. En Esdras capítulo 7, versículos 1 al 28, vamos a tomar una sección de esto y leerla. En el 7º año del reinado de Artajerjes, rey de Persia, esto es el año 457 antes de Cristo. El rey accedió a todas las peticiones de Esdras relativas a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo sagrado. Y el primer día del primer mes comenzó Esdras a subir de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué fecha es hoy, damas y caballeros? El primer día del primer mes. 457 antes de Cristo, exactamente 483 años antes del día anterior a que Yeshua cruzara el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente 483 años o 69 sietes de años hasta el momento en que Esdras comenzó a salir de Babilonia para subir a Jerusalén. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los netineos, llegaron a Jerusalén el primer día del 5º mes. Nos tomó 4 meses de viaje llegar a Jerusalén a través de Irak, lo que ahora es Jordania, y luego a Jerusalén. Ahora, Esdras 7 continúa. Esta es una parte de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote, el escriba de los mandamientos del Señor.
yo, Artajerjes, decreto que todos los del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas en mi reino que deseen ir voluntariamente a Jerusalén, vayan contigo. Por lo tanto, escucha atentamente y comprende. Desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe serán 7 semanas y 62 semanas, exactamente hasta el mismo día, el primer día del primer mes. Señoras y señores, solo van a tener un Mesías. Y esto es todo. Los antiguos sabios judíos dijeron que para encontrar el momento de la venida del Mesías no hay que buscar más allá del libro de Daniel. Pero una vez que vino y no jugó a la religión de la manera que ellos querían que jugara, entonces fueron los primeros en decir, no escuchamos al cielo. Señoras y señores, esto lo clava absolutamente. Hemos demostrado cuándo viene Yeshua. Hemos demostrado cuándo fue su bautismo, cuándo salió del desierto, cuándo subió a Jerusalén. Todos estos detalles están ahí. Ahora vemos que él literalmente está cumpliendo fielmente lo que al profeta Daniel le fue revelado y dado de manera profética por el ángel Gabriel en antiguas visiones divinas. Y así es como ocurre. Desde el 1 de Aviv, ahí comienza el año aceptable del Señor. Y luego dice, al Mesías, al príncipe, le corresponderán 7 veces 7 desde orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Serán 7 veces 7. Y dice que el muro volverá a levantarse y la calle, literalmente la plaza, que es la plataforma sobre la cual se va a reconstruir el templo de Salomón será entonces reconstruido y sustituido por el de Zorobabel. Y dice que el muro volverá a levantarse en la plaza, incluso en tiempos turbulentos. Y vemos que cuando subimos y empezamos a restaurar y reconstruir Jerusalén, fue entonces cuando Sanballat y la gente de la nación, los samaritanos, se levantaron contra nosotros e intentaron frustrar todo lo que estábamos haciendo. Se registra ese tiempo como especificando que teníamos una llana en una mano y una espada en la otra, lo que indica que la mitad de la gente estaba de guardia y la otra mitad edificaba. Y fue un periodo complicado en el que reconstruimos la ciudad y su muralla y nos tomó 7 veces, 7 o 49 años, 7 años sabáticos. Eso sería lo que se necesitaría, 7 veces 7. Y luego dice al Mesías, el príncipe, al concluir los 7 ciclos de 7, no solo serán 7 veces 7, sino que añades además otras 62 veces 7. Y llegamos al 1 de Aviv del año 27 de la era común. Y luego hay otra frase aquí. Después de 62 veces 7, será cortado el Mesías, mas no por sí mismo. De nuevo, tras 62 veces 7, lo cual desemboca en el año 27 de la era común, iniciando el año agradable del Señor. Después, un año más tarde, en el 28 de la era común. Es entonces cuando el Mesías es cortado según la profecía, pero no padece la muerte por sí mismo. Ahora, este gráfico te muestra la evolución de tus resultados en tiempo real. Cada año, sin excepción, desde el año 14 de la era común hasta el año 40 de la era común inclusive. Y lo que vemos en este gráfico detalla minuciosamente la observación de la fase inicial de la luna nueva, la cual se puede calcular hasta una 10 milésima de % de iluminación. Y con ello vemos que en todos estos años es la primera vez que tenemos un miércoles al anochecer, justo en el momento en que aparece por el horizonte la luna nueva. Será exactamente en el año 17 de la era común, según los registros. El año 17 de la era común ni siquiera se acerca a cuando comenzó el ministerio de Yeshua, ¿verdad? Fue 10 años antes. Yeshua aún no tiene 20 años en ese momento crucial de la historia. ¿Podría ser entonces ese el año de su crucifixión? No, por supuesto no. De hecho, Yeshua, para tener un ministerio de 70 semanas,
para hacer un cumplimiento del segundo nivel de divinidad. En la profecía de Daniel debe haber una Darbet. Y entonces lo que vamos a ver es que al avanzar en nuestro análisis, notaremos que en los años en los que no hemos tenido una Darbet, se producen ajustes en el calendario judío. Llegamos hasta el año 28 de la era común. Allí tenemos una Darbet, un mes 13º. Y ahí tenemos el primer creciente de la luna nueva apareciendo después del atardecer de un miércoles. El mes de la cebada de Aviv en el año 28 de la era común. ¿Cuándo es la próxima ocasión disponible? Vamos hasta el año 34 de la era común. Y ese es el siguiente momento en el tiempo en que aparece el primer creciente de la luna nueva el miércoles al anochecer, para que tengamos un sacrificio de los corderos de la Pascua un miércoles. Damas y caballeros, estas son sus únicas opciones. Tienen dos: 34 de la era común, cuando Yeshua tiene 37 años. Está muriendo de viejo en vez de en la cruz, en la cual literalmente Yeshua tendría que haber tenido un ministerio de unos 7 años. Y he escuchado a gente decir esto, que tuvo un ministerio de aproximadamente 7 años. ¿Por qué lo dicen? No porque esté en ninguna parte de la Biblia, sino porque tienen una escatología favorita, cronología favorita que intentan ajustar y que no tienen nada que ver con la realidad. Damas y caballeros, tienen una sola opción y aquí está. Año 28 de la era común. Puedes acudir a cualquier astrónomo destacado del mundo y esto es exactamente lo que vas a encontrar. Este es el reloj cronológico original del Creador. Y esto fija exactamente el año en que tuvo lugar. Ahora, como dice en Daniel 9:27, dice que él confirmará el pacto con muchos por 7. La palabra aquí. Hal Lindsey lo tradujo como el anticristo en su libro Late Great Planet Earth, publicado a mediados de los años 70. Este concepto no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte del libro de Daniel, pero fue inventado en la imaginación de Hal Lindsey. Ahora bien, aunque ha editado su libro muchas veces, nunca ha cambiado esto. Nunca se ha molestado en verificar el hebreo y ver que quien confirma el pacto es el mismo que lo selló con su sangre. Quien hizo reconciliación por la iniquidad, quien hizo expiación por el pecado y quien ungió al lugar santísimo. Es el Mesías que fue cortado, pero no por sí mismo. Él es quien confirmará el pacto que ha sido sellado con su sangre. La ceguera parcial que ha sobrevenido a Israel será quitado al fin del tiempo de los gentiles, cuando abra los ojos de Israel, cuando confirme el pacto hecho con su sangre. Entonces, eso es cuando comienza la última Shavua, las últimas 7 semanas. Recuerda que en total disponemos de 69 semanas, desde la promulgación del mandato hasta que venga el Mesías. Y ese es el año aceptable del Señor. Él es cortado al año siguiente después de las 62 semanas. Pero aún queda una semana, ¿no es así? Así es. Y aquí está, se llama confirmación del pacto. Y cuando se confirma el pacto, comienza la última semana. Ahora bien, algunos dirán con legítima inquietud, bueno, ¿qué precedente sólido y bien documentado tienes para separar las 69 semanas de la última semana? Bueno, se llama el cumplimiento de la fiesta de primavera, el Mesías que viene como siervo sufriente. Y el cumplimiento de la fiesta de otoño, de este Mesías que regresa para reinar como rey conquistador. Ese es el contexto de toda la Torá en su totalidad. Pero si no entendemos las fiestas del Señor, entonces queremos juntarlas todas, apretarlas todas juntas, sin atender su propósito espiritual. Haz que el ministerio de Yeshua sea la mitad de los 7. Luego el libro de Hechos, hasta ti, Señor de Cornelio. La otra mitad de los 7 es, y luego podemos hacer que el Papa reine desde su trono en Roma como el Cristo en la tierra. Dios Todopoderoso sobre la tierra, como Él mismo se llama. Nosotros, el Papa, somos Dios Todopoderoso en la tierra. Estoy citando al Papa, ¿ves? Por eso me postulo para Papa. Las cosas tienen que corregirse. No es porque piense que soy Dios Todopoderoso. No, sé que no lo soy. Las cosas tienen que corregirse, así que por favor, de nuevo, haz tu mejor esfuerzo, ejerce presión sobre el colegio de cardenales, consígueme elegido Papa.
La confirmación solemne del pacto es precisamente lo que inicia realmente los últimos 7. ¿Ha sucedido ya esto? No. Hasta que esto ocurra, el regreso de Yeshua ni siquiera está a 7 años de distancia en este punto. El pacto no ha sido confirmado. La fiesta de otoño, su cumplimiento intermedio, el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días no ha tenido lugar. El total reúne a 184,000 individuos escogidos de todas y cada una de las tribus originarias de Israel, no de Judá, de Israel. No han sido enviados a las naciones. El evangelio del reino no ha sido predicado en todo el mundo. Hay muchas cosas que aún no han ocurrido, damas y caballeros. Ahora, y en medio de los 7, hará cesar para siempre el sacrificio ritual y la ofrenda ceremonial. Y por la propagación de abominaciones la dejará desolada incluso hasta las consumaciones. Y he aquí, en medio de los 7, esta es la abominación de la desolación. Ahora, poco después de la época de Daniel, fue en el año 265 antes de la era común, cuando Antíoco Epífanes entró en Jerusalén con absoluta autoridad, tomó el monte del templo y colocó una imponente estatua de Júpiter en monte del templo. Declararon a Júpiter Dios el 25 de diciembre, coincidiendo con su cumpleaños y con 25 de Kislev. Asó un cerdo sobre el altar, profanando el altar e iniciando una tradición que todavía se lleva a cabo con mucha regularidad en los estados sureños. Asado de cerdo como picnic de escuela dominical. Nunca olvidaré las palabras de Smith Wigglesworth. Él estaba en un picnic de la iglesia en el que habían asado un cerdo y le preguntaron si oraría con devoción justo antes de la comida. Y no sé si fue con desgana, pero él dijo: Dios Todopoderoso, si puedes bendecir lo que ya has maldito, entonces bendice este cerdo. Amén. En tiempos de Antíoco, asar un cerdo en el altar constituyó la abominación que lo desoló, la abominación desoladora de entonces. Esa no es la abominación de desolación de la que hablaba Daniel para los tiempos finales, ni la abominación de desolación de la que hablaba Yeshua, la cual está registrada en Mateo 24, cuando Yeshua dijo: cuando veáis la abominación de desolación, estad en el lugar santo. Si estáis en Jerusalén, salid de allí de inmediato. Si estáis en la azotea, no bajéis a por una chaqueta. O si estáis en el campo, no volváis atrás a buscar un saco de dormir. Será mejor que salgáis de Jerusalén y esperéis que no sea sábado. Porque si tenéis que sacar a 1,000,000 de personas de Jerusalén sin autobuses ni taxis funcionando, va a ser extremadamente difícil. Será mejor que esperéis no tener hijos pequeños, ni estar embarazada o amamantando, porque entonces vendrá la gran tribulación, como no ha habido desde el principio de los tiempos, ni jamás habrá, y si esos días no se acortaran, no quedaría vivo ni un solo ser. La humanidad va a llevarse al borde de la destrucción, y todo va a empezar. El telos va a comenzar cuando veas la abominación de la desolación, y es entonces cuando tiene lugar en medio de esos últimos 7. Los últimos 7 aún no han comenzado hasta ahora. Así que lo que vemos en el primer nivel son 77 ciclos completos, cada uno de exactamente 7 años, y presentados de manera consecutiva en el análisis. 7 septenarios, 62 septenarios, después de 62 septenarios, un septenario, y en medio del septenario, así es exactamente como se desglosa en la profecía de Daniel. Así que estos son Shavuaim. Así vemos que opera en un nivel. Son períodos de 7 años. Números que se cumplen en cada una de estas capas en el primer nivel. Ahora vamos a verlos cumplidos en el ministerio de Yeshua en semanas literales. 70 semanas, esto significa períodos de 7 días. 70 semanas están determinadas y estas 70 semanas se determinan desde que Yeshua es bautizado en agua hasta el día en que bautiza con el Espíritu Santo. Son exactamente 70 semanas equivalentes a 490 días exactos. Y la mayor parte del tiempo sabemos dónde está a diario y muchas veces solo semanalmente, pero podemos rastrearlo y ver su ministerio mientras cumple la segunda fase de la profecía de Daniel. Ahora anuncia el cumplimiento.
En ningún momento tuve la intención de modificar aquel calendario con el fin de entender el futuro. Regresé para corregir el calendario bíblico antiguo porque para detallar minuciosamente cada fecha sagrada y su contexto histórico. El ministerio del Mesías y comprender la cronología de los evangelios es necesario entender el calendario antiguo. De ninguna manera se pueden entender los evangelios ni organizar su cronología a menos que comprendamos el calendario antiguo. Y las fiestas del Señor, ni cuándo se cumplen. Nunca podrás contar hasta 3. Nunca encontrarás el año en que sucedió. Ninguna de estas cosas se había detallado jamás en el cristianismo estadounidense antes de este momento. Cada día. Y lo que estás aprendiendo ahora son cosas que los sabios han deseado investigar desde tiempos remotos con profundo interés e inquietud. He deseado verlas toda mi vida sin comprender la razón, hasta que un día me desperté impulsado y motivado por una fuerza interior inesperada para restaurar fielmente el antiguo y original calendario bíblico. ¿Por qué? Porque necesitaba comprender el ministerio de Yeshua. Los evangelios fueron lo que me impulsaron. Tenía que entender estas cosas. Y como llevo enseñando ya más de 10 años, no puedes entender los evangelios hasta que entiendas la Torá y los profetas. Así que después de introducir todo este concepto hace 7 años y medio, se grabó aquí en la costa oeste. Y esas cintas se difundieron y muchos eruditos a lo largo de estos años han dicho que es el mejor trabajo que he hecho porque es la primera vez que el evangelio ha tenido sentido, y este es un informe que recibo de PhDs, doctores en divinidad y PhDs, que finalmente todo encaja. Pero hace 7 años y medio, después de presentarlo en 6 horas, lo detuve. Y desde entonces he estado enseñando la Torá y los profetas todos estos años para que se establezca la base y así finalmente podamos entender los evangelios. Entonces, después de todo este tiempo diciendo que tenemos que entender la Torá y los profetas para entender los evangelios, y he estado enseñando la Torá y los profetas todos estos años, ahora digo que es hora de que los creyentes entiendan los evangelios, pero tienen que empezar por despojarse de toda adoración al dios sol babilónico. Sin liberarnos de nuestra herencia, jamás entenderemos una palabra de Yeshua, ni hallaremos la puerta de la vida verdadera. En un sistema religioso falso que ni siquiera podemos contar hasta 3, no podemos acertar ni una sola señal. La única señal que se nos dio, la única señal que se nos prometió y no la acertamos. ¿Y a quién le importa? A mí me importa, a ti te importa. Quiero seguir al verdadero Mesías. Estoy cansado de otro Jesús vestido de Dios sol babilónico. 70 semanas para consumar transgresión, expiar pecados e iniquidad, traer justicia eterna y sellar profecía. Después de las 62 semanas, una semana en medio de la semana, vamos a ver ahora este mismo patrón en el ministerio de Yeshua. Míralo cómo se despliega. Una semana en medio de la otra replica el patrón ministerial de Yeshua. Obsérvalo desplegarse. Estas fechas, la observación de la luna nueva, precisa hasta una 10,000,000% de iluminación. Simplemente estamos observando cómo se desarrolla el ministerio de Yeshua a lo largo del año y descubrimos que al final de la semana número 62, estas fechas observación lunar precisa 0,1% iluminación. Simplemente observamos el ministerio de Yeshua un año. Tras 62 semanas descubrimos al escoger el Cordero de Pascua, Yeshua realiza su entrada triunfal. Y ahora, después de 62 semanas, se cumple el tiempo designado y comienza la semana 63. Y aquí es donde empieza y aquí termina. En una semana, Yeshua es quitado a la mitad de la semana. Ahora dice 7 semanas. ¿Dónde están esas 7 semanas en este patrón? En medio de la semana, aquí, en medio de ella, Yeshua es cortado, no por él. En ese momento comenzamos a contar 7 semanas, 7 sábados. Y el día después de 7 sábados es Shavuot. El 7º sábado es el día 49 del conteo del Omer. También es el día 490 del ministerio de Yeshua. 70 semanas para consumar la transgresión, para acabar con los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión de la profecía.
Y ahora inicia la semana 63 y aquí es donde comienza y termina todo. En una semana Yeshua es quitado a la mitad, ahora menciona 7 semanas. ¿Dónde encajan exactamente aquí? Recuerda, tras 3 días y noches en la tumba se ofrendan primicias. La mañana del primer día, tras el sábado, fiesta de panes sin levadura. 70 semanas para consumar la transgresión, para acabar con los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión de la profecía. Para que eso sea correcto, eso significa que no puede haber un mes que tenga apenas 29 días completos en ningún calendario determinado o caso. Que tuviera 30 o un día que en realidad fuera de 30 y se contara como 29. Todos y cada uno debe ser exacto. Para que el día 490 del ministerio de Yeshua sea el día 49 del conteo del Omer. Las 7 semanas están justo aquí y confirmará el pacto con muchos por una semana. Vamos a volver al cómputo original de Daniel. 1-7 periodo de años. Justo aquí la confirmación del pacto. Recuerden, aquí comienza la última semana, pero observen que ahí no hay fechas. Lo que voy a presentarles esta noche es que con el tercer nivel de la profecía de Daniel podemos ubicar allí una fecha. Isaías profetizó varias cosas con gran detalle. Una de ellas es que en los últimos días los líderes de Israel obrarían malvadamente contra el pacto de Dios con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham de que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el gran río de Egipto, pertenece a Israel. Isaías profetizó que en los postreros días los dirigentes de Israel actuarían malvadamente contra ese pacto y que harían un pacto con la muerte. Un acuerdo con el mismísimo infierno se firmó, mediante el cual entregarían una parte significativa de esa tierra maldita. Recibieron recursos valiosos a cambio de la promesa de paz permanente y duradera. Este pacto con la muerte fue ejemplificado por Isaías como una cama demasiado corta para estirarse y como mantas que no son lo bastante largas para cubrir, y que ese antiguo pacto con la muerte sería finalmente anulado por la terrible violencia. Ahora, basándonos en ese detalle preciso, ajustamos nuestra estrategia con certeza y descubrimos que Israel celebró ese pacto el 13 de septiembre de 1993, conocido como el Acuerdo de Paz de Oslo, que Oslo en hebreo moderno significa asiento de inodoro, por cierto. Así que no me digas que el Todopoderoso no tiene sentido del humor. El Acuerdo del Asiento de Inodoro de 1993. El calendario litúrgico fue confirmado el 1 de Tishri de ese año por unanimidad general. Ese trascendental pacto suscrito el día 13 de septiembre, quienes hicieron ese pacto dijeron que era un acuerdo formal de 7 años, un pacto solemne de 7 años de validez, en el que al término de los 7 años de vigencia legal del acuerdo, parte de Jerusalén sería entregada a los palestinos. El monte del templo iba a quedar en manos del Papa y a partir de ese momento se produciría un intercambio cultural intenso. Ahora es el preciso instante. Si este es el pacto con la muerte, que creo que lo es, dije que el Todopoderoso anularía ese pacto con la muerte y veríamos cómo estallaba la violencia en Jerusalén antes del anochecer, el 28 de septiembre de 2000, porque al anochecer ya se habrían cumplido los 7 años completos según el calendario del Creador y tenía que ser anulado antes del anochecer. La mañana del 28 de septiembre de 2000, Eroshron subió al monte del templo, abrió la Biblia, lean la profecía de Ezequiel, estalló la violencia, comenzó el derramamiento de sangre, se desató la segunda intifada, el pacto con la muerte quedó anulado por violencia en ese mismo día. Ahora reina desconcierto. Por eso dije que esto demuestra que el Todopoderoso maneja el universo según su calendario y su reloj. Ahora, honestamente esperaba que esa guerra se intensificara con mucha más furia que tuvo. Creí que se desataría completamente entonces, pero no fue así. Bueno,
estoy muy agradecido de que mi expectativa no se cumpliera. Sabes, sinceramente, no sé tú, pero creo que las Escrituras afirman claramente que quienes desean ver el día del Señor carecen de entendimiento profundo según el pasaje. ¿Sabes, amigo mío? Mira, no soy estúpido, pero quiero estar al tanto de los tiempos y estaciones en que vivimos y no fingir que todo va a seguir como siempre, que vamos a vivir felices para siempre. Enfrentemos la realidad. El Apocalipsis fue escrito para los siervos del Mesías, quienes deben conocer dificultades venideras. Gracias. Y así, cuando eso finalmente sucedió, eso me demostró con claridad que el Creador gobierna el universo con su calendario y su reloj. A cualquiera que quiera discutir acerca de mantener el calendario rabínico, o este calendario o aquel, me da igual qué calendario quieras seguir. Realmente me es completamente indiferente, así que puedes tranquilamente seguir el calendario pigmeo zulú. Yo simplemente no voy a ningún lado contigo, ¿vale? Y realmente tampoco digo que tú tengas que ir en absolutamente ninguna ocasión a ningún lugar conmigo. Isaías también profetizó un evento verdaderamente increíble. ¿Quién ha oído algo semejante? ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Se hará que la tierra dé a luz en un solo día? ¿Nacerá una nación de golpe? Porque en cuanto Sión sintió dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías profetizó sobre el renacimiento de la nación de Israel. Hace 100 años, la mayor parte del mundo cristiano dijo que Israel nunca volvería a ser una nación. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham e Israel las ha cumplido. Ahora transferidas a los cristianos gentiles, todos los pactos con Abraham carecen de validez. Sin embargo, hubo otros creyentes que decían, ni hablar. Si el Todopoderoso puede quebrantar su pacto con Abraham e Israel, entonces nadie estará a salvo. Y decían, Israel se convertiría en una nación en un solo día. Y en 15 de mayo de 1948, fecha que quedó grabada, fue cuando las Naciones Unidas determinó que Israel se convertiría en una nación en un solo día. Ahora, las 18:15 horas, hora de Washington, D.C. de ese año, resultó ser medianoche, hora de Jerusalén, 15 de mayo de 1948. Ahora, si revisas todos los registros, por supuesto, la fecha del calendario judío con el R6 coincide exactamente con nuestros registros internos. Era medianoche en Jerusalén, en el R6. Y cuando examinas el día 6 de Ayar, luego miras el calendario de las fiestas y notas que es el día 21 del conteo del Omer. Es básicamente una fecha irrelevante. En realidad esto no significa nada. Y muchas personas al examinar esto en la última generación decían que los avances tecnológicos habían transformado profundamente nuestro modo de vida y costumbres. Si el Creador gobierna el universo según su calendario, ¿por qué la profecía de Isaías acerca de la restauración de Jerusalén no se cumple? Renacimiento de Judá como nación, de Israel como nación. ¿Por qué no ocurrió eso en una fecha significativa? Porque he enseñado a lo largo de los últimos 10 años que el Creador cumple sus promesas, sus fiestas y sus pactos según su calendario. Aún así vemos que esta es una fecha irrelevante. Por eso algunos sugirieron que esto realmente no es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Quizás cuando la ONU decidió que Israel sería nación, pero este no es el método de Dios, no es su tiempo, la sincronización. Y al analizar esto me había molestado durante mucho tiempo. De vuelta en Israel este año, cuando terminé mi trabajo en Estados Unidos, hicimos nuestra gira en América, luego fui a Costa Rica y di conferencias allí y después pasé 2 semanas en Nigeria. Y cuando regresamos de Nigeria, tras enseñar a pastores allí, volví a casa en Israel. Pasé una semana con mi esposa y luego saqué el colchón de nuestra habitación de invitados y le dije a mi esposa que bajaría a la oficina y volvería cada día de reposo. Tú no me llames hasta que la casa esté quemada y fuego extinguido.
Solo para emergencias de fuego, llámame cuando el incendio se apague. No me interrumpas por nada más. Estaré en casa reposando. Y así, en mi primera etapa, bajé y pasé más de 200 horas leyendo los evangelios una y otra vez, día y noche, solo para cargar mi memoria de acceso aleatorio con el material y poder empezar a procesar la cronología. Porque cuando trabajo la cronología, tengo que pasar cientos de horas en aislamiento para tener todo el material cargado en mi cerebro y así poder procesar estas cosas y luego trabajarlas. Y así había estado trabajando en eso durante unas buenas 200 horas y luego en las siguientes 100 horas estuve trabajando con cálculos de calendarios antiguos. Y mientras estaba sentado en mi escritorio en la oficina, miré esta fecha y me molestaba tanto que pensé, bueno, Israel estaba decidido a convertirse en una nación. Antes de eso fue el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas decidieron que algún día harían de Israel una nación. Así que volví a consultar esa fecha en el calendario y vi que, bueno, eso era también una fecha sin sentido. Y mientras la contemplaba, me sentía afligido por ello. Sabía que había algo más, pero no había nada allí. Y de repente miré esa fecha a hallar 6 y dije, ¿qué pasaría si los logaritmos matemáticos que se establecieron en el año 359 de la era común por Hillel Seek, que fueron tomados prestados de astrónomos árabes en Babilonia? Cuando cambiaron el calendario, ¿qué logaritmos se establecieron en ese momento? Añadieron un Adar Bet a este año y un Adar Bet no era realmente necesario. Entonces retrocedí en los cálculos y los volví a ejecutar según los parámetros de lo que hemos aprendido sobre cuándo la cebada está aviv en la tierra de Israel. Y entonces vi algo increíble que no había imaginado antes. Lo que tienen ante ustedes en este detallado y revelador gráfico desde 1944 hasta 1962. Y allí estaba 15 de mayo de 1948, 18 horas, hora de Washington, D.C., con 6 de Sivan, medianoche en Jerusalén, el día 49 del conteo del Omer. Al día siguiente es Shavuot. Esto es algo que habíamos pasado por alto toda nuestra vida, que durante años, durante siglos, se nos había dicho. Contar el Omer cada año en primavera. Cuando presentamos el Bikram, por lo tanto, primicias de la cosecha de cebada, contamos nuestros 7 sábados y el conteo del 7º sábado. El día 49 del conteo del Omer, Israel se convirtió en nación en un día en ese momento, y al día siguiente fue Shavuot. Ahora observa cómo se desarrollan los detalles. A Daniel le fueron dados enigmáticos 70 Shavuaim en respuesta a su petición de comprender la profecía de los 70 años de Jeremías. Esos 70 años constituyen la tercera capa profética del código profético de Daniel. 70 años, 7 años, 62 años, después de 62 años, 1 año y a la mitad del año. Ahora observa cómo se expone. 70 años están determinados. ¿Y dónde comenzamos a contar estos 70 años? El día 49 del recuento del Omer. Al día siguiente, ¡bam! Ese es el primer conteo regresivo. Esa es la primera fiesta. En Shavuot es donde comenzamos nuestro conteo y contamos 70 años, lo que nos lleva al año 2017. Es el 70º año desde que Israel se convierte en nación en un día, cumpliendo la profecía del último día de Isaías. Ahora bien, si eso fuera todo, no sería gran cosa. Observa cómo cada una de las capas que se cumplieron en las 2 primeras ahora se despliega en la tercera capa. 62 años desde el año 1, 1948, llegamos a 62 años. Y luego observa lo que sucede, porque 62 años es exactamente el año anterior al comienzo de la última semana, los últimos 7. Tras esperar 62 años, llegamos al año 63, un año lleno de esperanza y entusiasmo por lo que vendrá. Ese año, y justo a la mitad del año, sucedía algo insólito. Comenzaba de modo oficial la capa 1 de las 70 Shavuaim en el orden del calendario. Cuando el Mesías confirma el pacto,
1417. Y aquí lo muestra este gráfico. Este es el año 63. En este año, a la mitad del mismo, es cuando comenzamos por 60 ocasiones a conmemorar la festividad del día primero de Tishri. Y eso también empieza cuando se confirma definitivamente el pacto y da inicio con total precisión a los últimos siete días finales, cruciales e inevitables. Los últimos 7, el último Shavuot, en el cual en medio del año vamos a ver el en medio de estos 7 es la abominación de la desolación. En medio de los 7, la oblación y el sacrificio cesan. La abominación que desola estará en el lugar santo. Así que aquí está el último 7 de la primera capa de Daniel. Y justo aquí está en medio de los 7. ¿Cuándo comienza? En medio del año 63 y terminan en medio del año 70. Ahora, observa esto. La cuenta regresiva hacia la mitad final del año. ¿Cuándo comienza la cuenta regresiva? Bien, ¿cuándo comienza la cuenta regresiva para el año del jubileo final? Ahora tenemos un par de capas que poner aquí, así que vamos a tomarlo con calma por un minuto. Porque te mostraré cómo cada una de las capas de la profecía de Daniel, que si sigues, los 2 primeros niveles se cumplen en el último nivel. Pero siempre hubo algo que me molestaba en esto, porque sabía que había 7 sietes de años que tenían que encontrarse en este último periodo. Tiene que haber los 7 sietes de años que nos llevan al jubileo final. Pero la pregunta es, ¿cómo se determinan los jubileos? De la misma manera que se determina la fiesta de Shavuot. En otras palabras, cada año, cuando aparece el primer destello de la luna nueva y la cebada está Aviv, esas cosas calificativas nos indicarán cuándo es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Una vez que sepamos cuándo es esa semana, podemos encontrar el sábado semanal y luego podemos averiguar en ese momento cuándo vamos a tener la cosecha de los primeros frutos de Bikurim. Y entonces podemos comenzar a contar nuestros 7 sábados desde entonces. Pero hasta que ocurran ciertas cosas, no podemos siquiera comenzar a contar. Por eso la Escritura dice, de ese día y hora nadie sabe. El cálculo del tiempo del Creador no nos permite calcular cosas muy en el futuro. Tenemos que esperar hasta que ocurran ciertas cosas. Y una vez que ocurren, entonces podemos comenzar a contar. Y hasta que sucedan, no sabemos desde dónde contar. Cada año es así. Sería bueno decir que 120 jubileos desde la creación serían el año 6001 y todo sucedería exactamente en el año 6001. Pero no hay nada en la Escritura que nos diga que comencemos a contar jubileos desde la creación. Cuando comenzamos a contar los 7 sábados es desde que entramos en la tierra. Así que hemos sido expulsados de la tierra varias veces. Israel se convirtió en una nación en un día, pero cumplimos algo en ese momento que nos permitiría comenzar a contar los 7 sábados hasta el jubileo en ese momento. Obviamente no, porque llegamos al jubileo de Israel desde que se convirtieron en una nación. Y lo más grande que sucedió ese año es que Breitling hizo un nuevo reloj para el 50º jubileo de Israel. Quiero decir, no ocurrió nada profético. Quiero decir, en cuanto al tiempo del Creador, no pasó nada en ese momento, nada ocurrió ese año. Pero, ¿qué ocurrió el 20º año desde que Israel se convirtió en una nación? El 20º año de un niño varón, de un hombre, es cuando van a la guerra. El 20º año de Israel fue 1967. 8 naciones árabes atacaron a Israel. Los estrategas militares mundiales dijeron que Israel sería historia en solo un par de meses. No hay manera de que Israel sobreviva. Israel luchó durante 6 días y el 7º día Israel descansó. El 7º día, todos los enemigos de Israel se rindieron. ¿A qué se rindieron? Puedes escuchar la historia de cómo los sirios
la división de tanques avanzaba por los altos del Golán y se detuvieron, dieron la vuelta y regresaron a Siria y se rindieron. ¿Por qué? Vieron las divisiones de tanques israelíes disparando y acercándose a ellos y sabían que no sobrevivirían al ataque. Se dieron la vuelta, regresaron y se rindieron. O que había realmente en los altos del Golán un tanque israelí con la oruga destrozada, disparando un obús de 105 milímetros. Eso es todo lo que había allí. Los milagros que ocurrieron para que los enemigos de Israel se rindieran después de 6 días de combate solo pudieron ser orquestados por el cielo, no fue por la superioridad militar de Israel. Es porque el Todopoderoso luchó por ellos. Ese es el momento en que Israel tomó Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. Tomamos Jerusalén, tomamos el monte del templo y eso comenzó la cuenta de los 7 7. Observa dónde termina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el año de jubileo es el año 70 desde que Israel se convirtió en una nación. Exactamente hasta el año. Pero nunca pudimos encontrarlo porque todos habíamos abandonado el cómputo del tiempo del Creador y queríamos mantener nuestros pequeños grupos juntos y queríamos seguir nuestros pequeños calendarios particulares y queríamos pelear y mordisquear y arañar entre nosotros en lugar de descubrir lo que el Todopoderoso había escondido para nosotros si abriéramos nuestros ojos a sus tiempos y sus estaciones. Así que ahora la confirmación del pacto, estos cálculos son correctos y damas y caballeros, cada capa aparece ahora en estos últimos 70 años, 2010 de la era común. Muchos de ustedes reconocerán este gráfico de la parte posterior de sus calendarios que he publicado durante muchos años. Cada año en la parte posterior del calendario pongo justo en la parte superior de este gráfico. Si este es el año en que se confirma el pacto, así es como se desarrollarán los eventos durante los próximos 7 años. Ahora, cada año cuando publico esto, no esperaba que este fuera a ser el año en que se confirmara el pacto. Puse eso ahí, si este es el año, porque este es el patrón. Y cada año miles y miles de personas estaban recibiendo la fiesta del Señor, ya sea a través de la televisión o porque el video les llegaba, y por eso necesitaban ver el gráfico más actual si el pacto se confirma este año. Ahora hubo años en los que sabía que no había manera de que pudiera suceder este año, pero sin embargo el punto es que el patrón es importante y así en la parte posterior del calendario de este año notarás que no hay uno de estos gráficos. En mis comentarios de apertura en el calendario dije que voy a entregarles los gráficos en persona y ese era mi deseo. Al final de esta noche quería poder poner estos gráficos en sus manos. Desafortunadamente, con los bombardeos en curso, tuve que salir de Israel un poco antes de lo esperado, aproximadamente un mes antes, solo porque no queríamos quedarnos atrapados en el país si las aerolíneas comenzaban a cerrar y no podía regresar a América para esta gira. Y así que no pude terminarlos, pero ahora los gráficos ya no dicen si este es el año, porque los gráficos dicen 6010, 2010 de la era común. Este es cuando comienza el 63º año. Y en medio de ese año es cuando veremos el azote desbordante, los 10 días de asombro, la guerra termonuclear de Zacarías. Este es el momento en que Damasco se convertirá en un montón de ruinas. Mira, cuando esto estaba sucediendo este verano, aparte de, ya sabes, meternos ocasionalmente en el refugio antiaéreo cuando sonaban las sirenas de ataque aéreo, no estábamos preocupados de que esto fuera a intensificarse. Muchas personas pensaron, bueno, este es el fin, todo va a explotar por los aires desde aquí. ¿Sabes qué? En este punto sabíamos que esto va a intensificarse un poco y luego va a bajar de nuevo. Hay cosas que van a suceder en los próximos años donde vas a saber si esto está bajando. Esto no va a sorprender a nadie.
Pero diré que si este no es el patrón, si esta no es la tercera capa del cumplimiento de la profecía de los 70 Shavuot de Daniel en la que estamos ahora, entonces todos pueden relajarse porque este patrón no se puede repetir por generaciones. Así que el detalle de lo que sucederá cumpliendo la fiesta del Señor aún está a unos años de distancia. Eso significa que tenemos alrededor de 4 años antes, no del final, sino que tenemos unos 4 años antes de que caiga el martillo y la vida en la tierra nunca vuelva a ser la misma. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos tiempo para marcar la diferencia ahora. Eso significa que no es momento de envolverse en una sábana, ir a pararse en una colina y esperar a que regrese el Mesías. Él nos ha dado un trabajo que hacer y no nos ha llamado a dejar ese trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. Ese trabajo no se ha cumplido. Ahora, recibo muchas críticas porque no le estoy diciendo a todos que hagan las maletas y se muden a Israel en este momento. Por supuesto, las críticas vienen de personas que viven en Estados Unidos y no en Israel. Yo vivo en Israel y tengo una razón para decir, ya sabes, que no es momento para que todos hagan las maletas y se muden a Israel. Fuimos esparcidos por todo el mundo por una razón. Y no fue para que todos pudiéramos irnos a Belice y vivir en un paraíso tropical con un generador y hordas de repeticiones de Oprah para mantenernos felices durante la tribulación. Hemos sido enviados a todo el mundo para predicar las buenas nuevas del Evangelio del Reino y despertar a la gente, haciéndoles saber que Yeshua es el profeta al que debemos obedecer. Que Él nos ha mostrado el camino hacia el reino. Y es muy diferente al camino que Él ha sido representado por el resto del mundo. Ahora, este es el calendario lunar desde el año 1994 hasta el año 2018. ¿Te gustaría ver lo que sucede en el año 2017? No, no te lo voy a mostrar. Porque hay cosas que simplemente no se pueden decir de antemano. El Todopoderoso dirige el universo de acuerdo a su calendario y su reloj y lo ha diseñado de tal manera que debemos confiar en Él. No podemos planear todo en el futuro y pensar que va a salir como queremos. Incluso en los detalles de lo que expongo, no tengo ninguna ilusión de que las cosas van a suceder exactamente como creo que van a suceder. Van a suceder exactamente como el Todopoderoso las ha planeado, y Él es quien nos permite ver un poco del panorama de vez en cuando. Así que la profecía de Daniel que le fue dada, este enigmático 70 Shavuotim, se cumple en semanas de años. Esto nos lleva a la venida del Mesías y al momento en que el Mesías es cortado. Y también promete que en el futuro habrá un tiempo en que Él, el Mesías, confirmará el pacto con su pueblo y comenzará los últimos 7. Se nos muestra que la segunda capa nos revela cuándo Yeshua es bautizado en agua y son literalmente 70 semanas o 490 días hasta que Él bautiza con el Espíritu Santo en el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana. También se nos muestra en el tercer nivel que las 70 Shavuaim de Daniel que le fueron dadas en respuesta a la pregunta de los 70 años, nos llevan a los últimos 70 años previos al regreso del Mesías. Y el regreso del Mesías es el 7º año del último Shavuot. Y donde todo comienza es en el cumplimiento de la profecía de Isaías. Israel volverá a ser una nación de Israel. Ahora tienen que entender por qué. Cada año, mientras hemos estado contando el Omer, nos hemos mirado y nos hemos preguntado, ¿por qué estamos contando el Omer?
Sabemos que se nos dijo que hiciéramos esto para siempre. Sabemos que lo hacemos cada año. Sabemos que Yeshua, cuando ascendió en el día 40 de la cuenta del Omer, ascendió para hacernos saber que aún no se ha cumplido. Él se fue justo en medio de todo esto y sin embargo hay algo que se supone que debemos hacer y debemos contar el Omer para siempre. Porque en los últimos días el Todopoderoso haría saber a su pueblo que su calendario y su reloj siguen siendo la forma en que gobierna el universo. Y cuando Israel se convirtió en una nación en un solo día, eso marcó el inicio de la última generación. Al día siguiente comenzamos a contar y contamos. 70 años para llevarnos al cumplimiento de la primera capa de la profecía de Daniel y la tercera capa de la profecía de Daniel. Pero hasta que no entendimos la segunda capa de la profecía de Daniel y comprendimos que el Evangelio muestra al Mesías cumpliendo las fiestas del Señor en el año aceptable del Señor en 70 semanas, hasta que vimos eso, nunca pudimos calcular con precisión ni la primera ni el último cumplimiento. Y ahora tienes los tres en tus manos en este momento. Durante meses se me ponía la piel de gallina al pensar en esto. Cuando vi esto, que Israel se convirtió en una nación en un solo día, en el día 49 del conteo del Omer, comencé a armar estos cuadros febrilmente. Y entonces llamé a mi esposa a mitad de semana y le dije, voy a casa, tengo algo que mostrarte. Ahora mi esposa en su oficina, en su escritorio, guarda libros de cálculo y trigonometría. Ella resuelve problemas de cálculo y trigonometría por diversión. Es realmente un poco extraña. Y cuando puse esto frente a ella, le mostré los patrones y se los expliqué y ella los vio, me dijo, tienes que orar para que un ángel del cielo confirme esto. Esto es increíble. Así que oramos juntos y durante las siguientes semanas tuve a 2 personas que vinieron a mi casa de la nada, sintiendo la necesidad de mostrarme la cronología en la que habían estado trabajando. Ahora a una de estas personas ya la conocía, así que sabía que no era un ángel. Pero otra persona simplemente apareció en mi casa en sábado y yo pensaba, bueno, no sé, podría ser. No se puede determinar. Así que con ambas personas me senté y escuché los detalles y luego les señalé donde había errores fatales en sus cálculos. Y ambos estaban dispuestos a vivir con sus errores fatales porque su sistema era tan importante y habían invertido tanto tiempo en él que los errores fatales les resultaban insignificantes. Y yo les dije, no, si las matemáticas no funcionan en un área, tienes que desechar todo porque las matemáticas no funcionan. Entonces, ¿dónde estaba la confirmación? La confirmación es que todo lo que vi fueron errores fatales. Y luego, una mañana, a las 4 de la mañana me desperté. Escuché una voz que me gritó, tienes un error fatal. Bueno, me senté en la cama. Quiero decir, sentí escalofríos por todo el cuerpo. Todavía lo siento ahora mismo al pensar en ese momento. Porque me levanté de la cama, subí las escaleras y empecé a revisar cosas que había resuelto hace 20 años que pensaba que estaban correctas, pero que no había vuelto a comprobar. Así que volví y las revisé y encontré mi error en aproximadamente 1 hora y me tomó 36 horas seguidas encontrar la respuesta. Pero cuando escuché eso, me di cuenta de que todo mi sistema podía ser completamente destruido así de fácil y que después de todos estos años podía quedarme sin nada. Encontré el error. Después de 36 horas, cuando encontré la respuesta, me di cuenta de que la respuesta es mucho más grande que el error, la suposición con la que había vivido la mayor parte de mi vida. Y sin embargo, quedaba una pieza del rompecabezas, y esa era las 7 semanas y el jubileo final. Sabía que tenía que estar ahí. Y me fui de Israel sabiendo que tenía que estar ahí, pero no está. Lo busqué durante meses y no estaba ahí. Sabía que tenía que estar ahí, pero sin eso sabía que esto estaba incompleto.
No puedo decir, me encantaría decir, así dice el Señor, esto es, pero no puedo decirlo. Les estoy mostrando los patrones. Estoy diciendo que estos patrones son absolutamente precisos y no se pueden repetir en ninguna generación próxima. Pero aún así, sabía que las 7 semanas previas al jubileo final no podía encontrarlo. Y mientras estaba en este tour, tomé mi siesta de la tarde. Me desperté y tan pronto como me desperté, supe la respuesta. No había pensado en ello en semanas, quizá un mes. Y la respuesta estaba justo ahí. Me levanté, lo dibujé en un esquema y lo miré y dije, ¿cómo pude ser tan tonto? Está justo ahí, es tan obvio, cualquiera podría descubrir esto. Entonces me di cuenta, no es porque sea tonto. Eso no viene al caso. Es porque estamos ciegos hasta que el Todopoderoso abre nuestros ojos. Es el que decide abrirnos los ojos cuando Él los abre. Y cuando nuestros ojos se abren y vemos, es tan obvio. Así que anoche te pedí que oraras. Y voy a pedirte que sigas orando. Porque el Espíritu Santo tiene que confirmarte esto. Yo no puedo hacerlo. He presentado la evidencia ante ti y ante todos los que están mirando. Y el Espíritu Santo tiene que confirmar esto y hacerte saber qué es lo que debes hacer en esta vida. Si tenemos algunos años para hacer un trabajo, eso significa que estos van a ser años muy importantes. Porque lo que se nos recompensa por la eternidad depende de lo que hagamos en esta vida. La salvación es por gracia. La recompensa es por mérito. Y no quiero levantarme de mis rodillas, ni de mi rostro, ni del mar de vidrio ardiente, y darme cuenta de que toda la madera, el heno y la hojarasca han sido quemados y no tenga nada que presentar al rey. No quiero eso. Así que tenemos una oportunidad en nuestra vida y es vivir para Él y vivir con la intensidad que merece el tiempo y el momento. Daniel estaba orando acerca del cumplimiento de la profecía, porque él sabía que tenía una responsabilidad en esta vida. Y en cuanto a las cosas finales, entonces el ángel Gabriel fue enviado para decirle, no, Daniel, no te preocupes por eso. Habrás terminado tu carrera. Estarás en la tumba antes de que cualquiera de estas cosas suceda. Pero no será así con ustedes, los que están en esta sala. Las cosas en las que Daniel deseaba indagar, las cosas en las que Sir Isaac Newton pasó los últimos años de su vida estudiando las escrituras y las profecías de Daniel, la mente matemática y científica más grande de su generación, se fue a la tumba atormentado por esto, sabiendo que no tenía la respuesta. No es porque Sir Isaac Newton fuera tonto, es porque el tiempo aún no había llegado. Pero Isaac Newton hizo las preguntas que la NASA respondió y finalmente el conocimiento aumentó hasta el punto en que pudimos tener en nuestras manos las respuestas que los sabios buscaron durante generaciones. Y si esto es lo que se nos ha confiado, entonces no nos atrevamos a tratarlo a la ligera.